Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Es para nosotros un gusto realmente tenerlos aquí con nosotros en nuestra primera actividad académica, digamos, requisito del posgrado, pero que en realidad es una actividad académica fundamentalmente orientada al intercambio de ideas, a nutrir los proyectos, a detectar errores si es que los hay, a básicamente mejorar los proyectos en general. Y la idea es que hay un intercambio académico fundamental. Esa es la intención del coloquio. Primero que nada, el coloquio, al final ya han tenido los estudiantes, los compañeros, ya han tenido una preparación previa, ¿sí? Dentro de los seminarios de tesis, pero de todas maneras la idea es que aquí se sometiera a una, digamos, examinación, digamos, extra, digamos, fuera de los grupos del comité académico el comité tutelar, en donde la idea es que, pues, si ustedes detectan algo que se pueda mejorar, ¿no? O algún detalle que, digamos, esté mal planteado, algún objetivo mal desarrollado o mal planteado, la metodología, algo así, en fin, algún detalle que ustedes puedan notar, la idea es un poquito nutrir al compañero, al que esté exponiendo. Y el sentido es básicamente constructivo, ¿no? Y la idea es justamente mejorar. Para nosotros es un gusto, esta primera actividad es un primer coloquio que tenemos dentro del programa de estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura, y para nosotros pues, es la primera vez que realizamos el coloquio, y la intención es justamente constructiva y que todo salga pues, de lo mejor posible. ¿Cuál va a ser la mecánica del funcionamiento? Es las exposiciones de 15 minutos por parte de los estudiantes. Después de las dos primeras exposiciones, que son por áreas, ¿sí? Vamos a hacer una ronda de preguntas, queda abierto, entonces vamos a hacer dos exposiciones continuas y al final hacemos una ronda de preguntas y de sugerencias y de observaciones, para que al final ya entonces hacemos las observaciones, seguimos a la siguiente parte con otros dos expositores, 3, y al final un expositor. Y también con la misma mecánica, 15 minutos cada uno, y al final de los 3 grupos, de los respectivos, rondas de preguntas. Básicamente, el funcionamiento es ese. No sé si tengan alguna duda, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder a escucharlos y cuando sea el momento indicado yo les iré mostrando los tiempos que se les van acabando, ¿sí? Y listo, entonces vamos a empezar, ¿sí? Bueno, empezamos con Lorena Guadalupe Bustamante Chávez, que nos va a hablar de las políticas de la Alianza para el Progreso en América Latina, 1959-1970. Como ustedes verán en la presentación, en la portada, el director de tesis es el doctor Alexander Betancourt. La asesora es la doctora Leticia Bobadilla González y el asesor doctor José Guadalupe Rivera González. La doctora Leticia Bobadilla González es de la Universidad Michoacana, de Nicolaita, ok. Muy bien, Centro de Investigaciones Históricas, y los otros 2 colegas son de aquí de la facultad. Vamos a escuchar a Lorena. Bueno, buenas tardes. Mi tema de tesis son las políticas de la Alianza para el Progreso en América Latina de los años de 1959 a 1970. La Alianza para el Progreso es un programa que fue implementado por el presidente John F. Kennedy en 1961, ¿sí? Con el objetivo de fomentar el desarrollo y bienestar social de América Latina, pero su objetivo central fue el de limitar la influencia del régimen comunista, ¿sí? Todo esto que yo voy a trabajar se va a trabajar en el contexto del marco de la Guerra Fría. Mi objetivo general es analizar de qué manera se implementaron y desarrollaron las políticas de la Alianza para el Progreso en América Latina en los años de 1959 a 1970. Muchos de ustedes han de decir, bueno, pero si el programa se implementó hasta 1961, ¿por qué yo estoy tomando como temporalidad desde 1959? Bueno, yo estoy tomando como temporalidad desde 1959 porque hubo una coyuntura histórica importante para América Latina que ocurre a partir de la Revolución Cubana,
¿sí? En 1959, posteriormente va a ser la Guerra de los Misiles y también el hecho de que Cuba posteriormente se convierta a la cuestión socialista. Creo que la importancia o la relevancia de mi trabajo, la pertinencia de este trabajo tiene que ver más que nada, ¿sí?, con que los trabajos que yo he localizado, he buscado, he visto, se enfocan mucho en el análisis de la cuestión política y económica de lo que fue la Alianza para el Progreso. Sin embargo, creo que es importante también visualizar este tema que es muy relevante y muy importante para nuestra historia, también enfocándonos en la cuestión social y cultural. Entonces yo creo que es importante aquí destacar un trabajo multidisciplinario y también comparado. Para yo poder lograr mi objetivo general, yo propongo estos 3 objetivos particulares. El primero es el de analizar el panorama económico y político de los gobiernos de América Latina durante la llamada Guerra Fría. Es importante contextualizar lo que está ocurriendo en nuestro territorio. El segundo objetivo es describir el objeto de las políticas exteriores estadounidenses que se implementaron en América Latina desde la política del buen vecino, desde 1933 hasta la de la Alianza para el Progreso en la década de 1960. Muchos han de decir, híjole, a lo mejor vas a abarcar muchísimas políticas. No, la política del buen vecino se implementa en 1933 con el presidente Roosevelt, pero va a mantenerse todavía hasta la década de los 60, ¿sí? Obviamente con intereses diferentes a lo que es la Alianza para el Progreso, porque en la del buen vecino lo que se pretende es que Estados Unidos no tenga injerencia, ¿sí?, en lo que son las cuestiones políticas de cada país, va a fomentar el libre comercio entre las naciones vecinas, pero ya con la Alianza para el Progreso ya se va a implementar este programa de desarrollo y bienestar social y, como les comenté en un principio, pues también frenar lo que se estaba viviendo en esa época, que era el comunismo. Finalmente, pretendo explicar la implementación y la crisis política de la Alianza para el Progreso al abordarse diversos ejemplos como el caso mexicano, entre otros. Platicando con mi director de tesis, consideramos que es importante iniciar por el caso mexicano, lo que ocurre en nuestro país, y ya con base a eso entonces dedicarnos a enfocarnos en lo que son las políticas o cómo se implementaron en otros lugares. Como hipótesis, lo que estamos manejando es que las políticas de la ALPRO, la ALPRO también se conoce así, Alianza para el Progreso en América Latina, no pudieron combatir la pobreza ni fortalecer el proceso democrático en toda América Latina durante la década de los años de 1960 debido a las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas, ¿sí?, que vivía cada país latinoamericano. Entonces, como les digo, nosotros nos queremos enfocar en la cuestión cultural y social también. El índice tentativo que estamos promoviendo nosotros, bueno, es la introducción, donde pretendemos presentar el tema, explicar nuestra metodología de trabajo, el marco teórico y hacer un pequeño resumen de cada capítulo. Nosotros queremos trabajar 4 capítulos, que sería la Alianza para el Progreso, una política para América Latina. Aquí lo que nosotros pretendemos es contextualizar lo que está ocurriendo en nuestro territorio durante la época de Guerra Fría. En el capítulo 2, los fundamentos políticos de la Alianza para el Progreso, empezar ya a explicar ya toda esta cuestión política, cómo se origina, cómo se plantea y todas las estrategias que está implementando el gobierno norteamericano para lograr su objetivo. En el capítulo 3 lo que pretendemos es presentar la Alianza para el Progreso, la implementación de sus políticas en América Latina. Aquí lo que queremos ya es comenzar con ejemplos específicos de nuestro país y de otras políticas, porque por ejemplo en nuestro país se tuvo que ver más la cuestión de vivienda. En ese sentido se apoyó más a nuestro país con la ALPRO, pero por ejemplo en países como Guatemala tuvo que ver la cuestión de sanidad, en Colombia por ejemplo tuvo que ver la cuestión educativa, en países de Centroamérica y también en países como Brasil, Chile y Argentina se enfocó más en la cuestión de reforma agraria. Entonces, si ustedes se fijan, fue dependiendo de las necesidades de cada país como la ALPRO fue trabajando en ello. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es saber cómo
en qué se basó o de qué manera se dijo, para México se va a trabajar de este modo, para Guatemala de este, para Colombia del siguiente. Entonces, queremos saber si eso tuvo que ver con la recepción que tuvo por parte de la sociedad, pero sobre todo para saber si por esa razón o no fracasaron. En cuanto al marco teórico y el estado de la cuestión, si ustedes se pueden fijar aquí en esta presentación, tenemos las tesis, ¿sí? Son 11 tesis que encontré que hablan específicamente de lo que es la Alianza para el Progreso. La mayoría de estas tesis están escritas en Estados Unidos para obtener grados de filosofía, de historia del arte, ¿sí? Son de maestría y de doctorado algunas de ellas, y son escritas desde la época de la Alianza para el Progreso, donde se hacen críticas a el programa, lo que llevaba hasta ese momento. Sí, tenemos dos tesis importantes que son más recientes, una es de 2013 y de 2014. La de 2014 no hemos podido consultarla todavía porque el autor no ha dado su autorización todavía para hacerla pública. Sin embargo, aquí ya con la ayuda de bibliotecología, de la biblioteca también, se habló ya con la institución donde este joven se graduó para ver si nos puede facilitar esta tesis, porque es importante y relevante para nuestro trabajo. Trabajando también con nuestro director de tesis, y ahora que tengo la fortuna ya de empezar a trabajar también con lo que es mi comité tutelar, estamos viendo la manera de buscar más información que tiene que ver con la Alianza para el Progreso. Para contextualizar los acontecimientos del siglo XX y lo que es la Guerra Fría, nos estamos enfocando en los trabajos de Eric Hobsbawm, Geoffrey Barraclough y John Lewis Gaddis. Para contextualizar lo que es Guerra Fría específicamente en América Latina, estamos considerando los trabajos de Katz y de Gilbert, ¿sí? Y también ahorita vamos a empezar a leer ya lo que es el texto completo de los espejos de la Guerra Fría en América Latina. La metodología con la que se pretende trabajar es el método comparativo. Nosotros nos estamos enfocando en lo que dijo Mark Bloch en 1928. Este no es un método nuevo, es un método ya bastante viejito. Sin embargo, nosotros lo que pretendemos al usarlo es encontrar cuáles fueron las diferencias y las semejanzas que existían entre las sociedades latinoamericanas durante la época. Todo esto con el fin de entender cuáles fueron los alcances que tuvo la ALPRO en algunas de ellas, y como les mencionaba yo hace un rato, como en algunas otras hubo resistencia. También lo que pretendemos es establecer hasta qué punto y de qué manera la intervención extranjera de los Estados Unidos tuvieron injerencia o no en cada uno de los procesos de construcción, transformación social y política, y también económica en las sociedades latinoamericanas. Bueno, con la metodología del método comparado, bueno, no solamente nos vamos a enfocar en la cuestión bibliográfica, sino también pretendemos hacer una revisión extensa de archivos de la época y de fuentes hemerográficas. Se pretende visitar el Archivo General de la Nación y realizar una búsqueda de los años específicos de la Alianza para el Progreso, no de toda la década, sino que serían los años clave, los 1960, 61, 62 y 63. Obviamente se pretende hacer un filtro, ¿verdad?, para no enfocarnos en cosas vagas, sino algo más específico. Se pretende también visitar la biblioteca del Colmich y la del Colegio de México para revisar todo lo que son las revistas especializadas. También se tiene previsto lo que es visitar en Washington, D.C., lo que son el Archivo Nacional y la Biblioteca de John F. Kennedy. Y aquí está nuestro cronograma de actividades. Hasta ahorita tenemos terminado lo que es el protocolo de investigación. Estamos empezando ya a trabajar en la redacción del capítulo 1 y bueno, lo que se tiene previsto es
poder terminar de escribir nuestra tesis a mediados del año que viene, 2016, para que se haga una revisión más o menos a partir de septiembre, octubre de lo que es la tesis y que yo pueda presentar el grado de maestría. Y bueno, esta es la bibliografía que he estado utilizando para esta presentación. Bueno, pues les damos las gracias a Lorena. Vamos a pasar entonces con César Augusto Cacho Arce, que nos va a hablar sobre la violencia infantil, la participación de los menores en grupos armados, casos de estudio Antioquia y Michoacán. El comité tutelar es el director es el doctor Leonardo Márquez Mireles, el asesor es el doctor Enrique Delgado y la asesora es la doctora Susana Sosensky Correa. Entonces, la misma dinámica, César, por favor, 15 minutos. Mi tema no es el tema de la tesis, es solamente de la ponencia. Violencia infantil, la participación de los menores en grupos armados, casos de estudio Antioquia y Michoacán. La idea es primero, bueno, la violencia infantil me refiero a los niños que son perpetradores de violencia y que están participando en un conflicto armado, pero primero voy a definir qué es la infancia, que es sobre lo que voy a trabajar. La infancia, pues no siempre se ha visto como ahora en la actualidad que hay demasiados derechos y leyes que tratan de proteger a los niños. Anteriormente pues no existían como tal, como una categoría. Con el tiempo es a partir más o menos de 1980 que se comienza a construir este concepto y más o menos en un ámbito académico es una construcción o categoría social que debe ser conceptualizada en el tiempo y en el lugar. Entonces los niños o el niño como tal se considera el actor de este espacio social. La ONU lo define como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en cada país que firman estos convenios, tratados, tenga alguna excepción, porque hay algunos que no pueden poner su mayoría de edad, como en el caso de Estados Unidos, en 21 años. Algunas definiciones legales. Es lo que les comentaba, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo primero, adoptada en 1989, establece que todo niño es hasta los 18 años. En Colombia, que es el caso que vamos a estar estudiando, comparando con la situación en México, en la Ley 27 de 1977, en su artículo primero, establece igual que los 18 años es la mayoría de edad. Y en México es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 5, en el que establece que todo menor de 18 años es un niño, aunque hay que señalar aquí que de 12 a menos de 18 años se consideran adolescentes, pero nosotros estaremos considerando en general como niños a todos aquellos menores de 18 años. Bueno, unos antecedentes del problema. Primero, en Colombia es un conflicto armado, esto hay que recalcarlo y separarlo bien, que más adelante lo vamos a ver con México, que no es un conflicto armado como tal. Un conflicto armado puede ser interno o externo. Externo es cuando hay enfrentamiento entre dos grupos de países, dos naciones. Interno es cuando algún grupo dentro del país trata de tener un control político. Esa es sobre todo la diferencia con una situación de violencia. El control político. Aproximadamente, según datos de Human Rights Watch, a partir de 1990 comienza el fenómeno del reclutamiento de menores. Hay diferentes causas, puede ser por la pobreza o el bajo desarrollo económico, y otra porque anteriormente los reclutas provenían de universidades, del campo, los campesinos, y a partir de 1990 comienza este fenómeno que si bien ha existido toda la vida, anteriormente los niños no se consideraba como un ser indefenso. Es por eso que a partir del que se lleva a cabo la Convención de los Derechos Humanos, comienza a protegerse un poco más al niño. Niño soldado es cuando participan en estos conflictos armados, así se les conoce, fue una denominación que se hizo en la ONU para tratar de proteger, no nada más los niños que portan un arma son niños soldados,
sino todos aquellos que participan directa o indirectamente, como puede ser cocineros, espías, vigilantes. Algunas cifras marcan el 30% de menores en sus filas y aproximadamente, no hay cifras exactas, pero algunos cálculos, igual de Human Rights, estiman que 11,000 niños son combatientes. En México, bueno, yo marco aquí un punto que a partir del 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón establece la guerra contra el narcotráfico en el mes de diciembre, comienza una espiral de violencia que algunos han catalogado y comparado como de las más cruentas desde la Revolución Mexicana. Esto es una situación que no es ni guerra ni paz. ¿Por qué? Porque a diferencia de un conflicto armado, no buscan estos grupos un control político o derribar al gobierno, pero las muertes alcanzan a veces a compararse o a superar con los conflictos armados de baja intensidad. Otra vertiente que quiero analizar es que en 2013 surgen las autodefensas en Michoacán, que viene a darle otra matiz al problema, y algunas cifras de la Red de los Derechos de los Niños establecen que 3,664 niños fueron detenidos de diciembre de 2006 a 2010 en operativos contra la delincuencia organizada. Y en Michoacán específicamente 11 niños fueron detenidos. Estos operativos contra la delincuencia organizada son solo cifras y no establecen muy bien qué actos cometieron, por lo que parece ser que hay un vacío legal ahí. El problema que yo trato de ver es que, bueno, primero, una situación de violencia o de conflicto armado resignifica la infancia. Esto es, como ya les mencionaba, la infancia se contextualiza en el tiempo y espacio. Entonces, en un contexto de violencia hay que analizarla para ver cuáles son sus determinantes de la infancia, ¿no? El siguiente, bueno, potencia la crueldad de los niños y las inclinaciones adultas por abusar de ellos. Entonces, el problema de estos puntos los transformo en la pregunta de cómo se está construyendo socialmente la infancia en un contexto de violencia, en el caso específicamente de Michoacán. Y la hipótesis sobre la que me baso es que, bueno, a partir del 2006 que se incrementó la violencia, existe un reclutamiento por parte de los grupos armados que me parece que hay que investigar más, porque se necesita saber quiénes están reclutando, por qué están reclutando, en dónde están reclutando. Entonces, esa es la hipótesis del trabajo. Y los objetivos, bueno, el general es construir socialmente la infancia en un contexto de violencia y conflicto armado en el caso de Colombia y de violencia en el caso de Michoacán. Y mis objetivos particulares: identificar las características de los niños soldados en Antioquía, identificar las características de los niños que participan con los grupos armados en Michoacán y posteriormente, una vez de definir cada infancia en un contexto de conflicto armado y en un contexto de violencia, comparar las construcciones de infancia y tratar de identificar los rasgos y las semejanzas que, a pesar de que la infancia en violencia y la infancia en conflicto armado son muy similares, lo único que establece la diferencia es la denominación de conflicto armado y violencia, que son cuestiones políticas, que en unos casos, en la situación de conflictos armados, los niños tienen una ventaja de que son tratados como víctimas y existen programas para tratar de reinsertarlos a la sociedad. En el caso de la violencia en México, creo que es un problema que falta estudiar aún todavía, porque es un fenómeno que creo que no hay muchos datos. Entonces se está victimizando, se está tratando como delincuentes a estos niños, cuando el contexto es lo que puede ser que los está creando, ¿no? Y ya, por último, mis referencias, y ya sería todo. Bueno, gracias igual, César, por su presentación. Pues ahora, si ustedes están de acuerdo, podemos pasar, tenemos otros 15 minutos para alguna discusión, algún aporte, alguna sugerencia, crítica que quieran hacer. Sí, ¿me pueden prender la luz, por favor? A ver, sí, vamos a escuchar a doctor. ¿Lorena? Sí, claro.
me parece que el proyecto es interesante, el título al menos está interesante. El contenido me parece que es muy pretencioso, ¿verdad? Las políticas de Alianza para el Progreso en América Latina, y finalmente uno de los objetivos dices que vas a estudiar casos mexicanos. Entonces, mejor estudiar un par de casos, 2 o 3 países. México, Colombia, Costa Rica, sería muy interesante. El caso de Costa Rica es excepción siempre en América Latina. Creo que si vemos los objetivos, yo creo que la hipótesis es muy obvia. Es decir, por supuesto que sí. No iba digamos, a consolidarse un proyecto como la Alianza para el Progreso, porque era sobre todo ayuda en especie. Yo recuerdo, yo llegué a recibir en la escuela primaria, recuerdo en Guatemala en latas nos daban de refacción, refacción se dice ya la merienda, digamos, pan con leche, y las latas venían 2 manitas de Alianza para el Progreso, John Kennedy, ¿verdad? Y eso estoy hablando hace muchos años en Guatemala. O sea, ¿por qué no funcionó? Pues precisamente porque un pan y una taza de leche no satisfacían el hambre de muchas personas, ¿verdad? Entonces, creo que es muy obvio, o sea, habría que repensar cuál es la hipótesis, qué es lo que tú quieres aprender del tema, ¿verdad? Creo que también que si vemos la siguiente, una más, porque habría que también, digamos, en el marco teórico solo tú nos, igual que en la metodología, nos señalas la bibliografía, pero no nos dices, bueno, cuáles son los, en ese campo específico de estudio de las relaciones internacionales, bueno, primero eso, ¿qué son las relaciones internacionales? Nunca lo definiste. Luego, ¿cuáles son los métodos y esquemas teóricos más usuales en este campo de estudio específico? ¿Verdad? Y para el asunto de las fuentes, cuando uno dice, todos lo hacemos, voy a ir a tal archivo, eso no es metodología. Ahí tú estás señalando, ahí voy a ir a un archivo. Habría que señalar qué fondos documentales te interesan y cuáles son las características de esos documentos, es decir, qué tipo de información es sujeto de un tratamiento cualitativo. Al tratar cuantitativamente unas fuentes, ¿aumenta su valor cualitativo o disminuye? Porque generalmente aumenta, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, y también tú misma lo señalaste, la historia comparada de 1928, ¿verdad? Viejita, bastante viejita. Hoy en historiografía se habla de historias entrecruzadas. La historia comparada ha sido, digamos, no sé, superada o pasada de moda, como quieras llamar. El asunto es que hoy en historia se habla de historia entrecruzadas, cuando se entrecruzan, en este caso en el estudio de Estados Unidos y América Latina. Yo te recomiendo los trabajos de Víctor Hugo Acuña Ortega, historiador costarricense, que trabaja la guerra filibustera en Centroamérica desde la perspectiva de la historia entrecruzada, y creo que sería mucho más fructífero. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor, doctora. Bueno, para Lorena, me parece que tu tema es muy importante para la historia de América Latina, porque se trata de un programa económico, ¿no? Como hubo un programa también para la reconstrucción europea y hubo una acción de la CIA sobre la Guerra Fría y la política cultural, ¿no? Resulta que en una investigación muy reciente muchos artistas, muchos escritores participaron sin saberlo en esta política de contención del comunismo, pero mundial, ¿no? Que ahora resulta que fue financiado por los Estados Unidos. Entonces se van revelando aspectos muy interesantes de esta guerra, que la historiografía, de esta Guerra Fría, que la historiografía tradicionalmente ha centrado en 2 polos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y las repercusiones. Hace algunos años, y tú lo tienes contemplado en tu bibliografía, Daniel Spencer invita a un conjunto de especialistas de América Latina, Centroamérica y el Caribe para que hablen sobre la Guerra Fría. Hay una introducción de Fritz Katz que tú mencionas también en tu presentación, y me parece como el aporte de los investigadores sobre el panorama latinoamericano, ¿no? La propuesta es que se deje de estudiar, bueno, el conflicto como de 2 polos y se pase a estudiar el sur planetario, África, Asia, América Latina, en donde la Guerra Fría tuvo sus peores repercusiones.
Fritz Katz justamente señala lo que tú un poquito ya mencionaste, estas consecuencias sociales, los movimientos migratorios como parte de una política de contención del comunismo, los golpes de Estado, la cooptación de líderes sindicales, obreros. En México fue muy fuerte porque en el 58 justamente hubo una represión al movimiento magisterial y ferrocarrilero, ¿no? 300 líderes detenidos y encarcelados además. Y entonces la política mexicana en esta época era de reafirmar el camino por la democracia. Otros países de América Latina siguieron otro sendero. El caso de Cuba en el 59, cuando inicia la revolución en el 59, pero en el 1961 se declara por el lado comunista. Un día después de la invasión de Bahía Cochinos, Fidel Castro da un discurso y dice: nos vamos por el socialismo. Cuando un par de años antes él había ido a los Estados Unidos, había sido proclamado el líder de la revolución democrática, reformista, nacionalista, en una visión muy de reforma de la revolución. Aquí estamos hablando de un momento en que se radicaliza y estamos hablando de una política de contención del comunismo por parte de los Estados Unidos hacia América Latina. La Alianza para el Progreso es un programa, era la persuasión amigable, digamos, ¿no? Amigable, porque la no amigable, bueno, pues era auspiciar el golpe de Estado, como había ocurrido en 1954 en Guatemala con Jacobo Arbenz, que se impidió el desarrollo de una revolución que inicialmente era democrática y que apuntaba hacia la nacionalización y administración de los recursos, ¿no? El otro caso fue el de Chile, también imposibilitado en 1973. Pero la estrategia de los Estados Unidos era esa, la persuasión amigable mediante fondos económicos. Eso por un lado. Por otro lado, la cooptación de líderes sindicales, que eran llevados mediante un programa en América Latina hacia los Estados Unidos. Los instalaban en hoteles súper elegantes, los adiestraban de que ellos tenían que reportar a los comunistas obreros, ¿no?, que leían periódicos de izquierda. Ellos eran los policías que ahora tenían que tener esa función en los centros de trabajo. Y eran también bien tratados. Hay algunas fotografías de Kennedy con estas primeras generaciones de líderes jóvenes de América Latina que iban a adiestrarse. Ellos no lo sabían, no sabían que iban a recibir todos estos discursos de contención porque era un programa que hablaba de desarrollo de los líderes sindicales. Tenían un discurso diferente, no al del anticomunismo, estaba como disfrazado, digamos, ¿no? Y a mí me parece que la Alianza para el Progreso pues es este programa que hay que ver qué se hizo con esos fondos. Eso es lo interesante, porque todos iban para el desarrollo democrático, para que los países no optaran por la vía comunista. Era parte de un proyecto y surge después de la experiencia cubana, justamente, como una estrategia. Aquí lo interesante es que sí hay reportes del Partido Revolucionario Institucional, en el caso mexicano, que reporta, bueno, se aplicaron 250 millones de pesos a la agricultura. Claro, hay que constatar, ¿no?, si ese fondo fue efectivamente hacia la educación, hacia la infraestructura de carreteras, hacia la alimentación, etc. Eso es lo interesante de ver qué se hizo con esos fondos, porque ustedes saben, en este ámbito de las repercusiones de la Guerra Fría en América Latina, lo que más notamos era la necesidad de los países de declararse frente a Estados Unidos por la vía democrática. México así lo hizo. Y México también apoyó a Cuba en su revolución. Fue el único país que no rompió relaciones, que no votó por la exclusión de Cuba dentro de la OEA y que votó en contra de la aplicación de sanciones económicas por el bloqueo, ¿no? O sea, México no iba a formar un bloque subregional de países militares que querían invadir Cuba. Están estas informaciones dentro de la Organización de los Estados Americanos, que es el organismo interamericano, ¿no?, que se ha creado para resolver estos conflictos de intervención o intervención de comunismo. El comunismo después de la Revolución Cubana fue, pues hay que contenerlo porque se va a expandir, decían los representantes diplomáticos en las misiones de la OEA. Es como un cáncer y hay que contenerlo, es algo terrible. Entonces, esta es una estrategia, y sí me parece aquí que sí hacía falta estudiar a esta Guerra Fría en América Latina, y justamente la Alianza para el Progreso es uno de esos temas, ¿no?, que está
pendiente. En mi generación de estudiantes de latinoamericanos decíamos, hace falta el estudio del agua, si alguien, ¿no? Alguien tiene que hacerlo a futuro. Bueno, pues ahora Lorena ya retomó este tema que es interesantísimo, porque se trata, repito, de una política anticomunista, ¿no? Anticomunista y de persuasiones, entrecomillado como amigable. Obviamente, ¿por qué la ALPRO, tú te preguntas, no puede combatir la pobreza y propiciar el desarrollo democrático? Pues porque fue un programa así emergente como el Plan Marshall. Creo que lo que hay que ver aquí es cómo se adoptó esto, por lo menos comparativamente dos países, como decía el profesor Domingo. Eso sería lo interesante y estaría haciendo ahí hincapié en la importancia de comparar. Giovanni Sartori tiene, en términos metodológicos, una propuesta para hacer estudios comparativos, porque es a través de variables y a través de tienes un modelo y puedes comparar, ¿no? Uno o dos o más elementos a partir de ese modelo. Entonces, tu modelo es la alianza. Vamos a ver cómo funcionó en el país que tú elijas de América Latina, cómo se invirtieron esos fondos, cuáles fueron las justificaciones discursivas. Y hay que ver también los discursos de la creación de la Alianza para el Progreso. En ese sentido, pues aquí yo te había ya comentado que el archivo de concentraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene informes de los embajadores de América Latina que envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores sus reportes. Hay una gran cantidad de golpes militares en Brasil, con Goulart, en Argentina, en Uruguay, invaden la universidad, es decir, es un panorama general, ¿no? de golpes militares, pues que son apoyados por la CIA. Entonces aquí hay que ver esa comparación con dos ejemplos, porque un tanto mirar la Guerra Fría en Europa, bueno, es una cosa muy, muy extensa, verla también para América Latina. Sí puedes presentar un panorama sintético, pero creo que tu tema es la alianza y ahí debes tú enfocar tus primeros capítulos, ¿no? Ver cómo se constituye, quiénes la promueven, con qué cantidad de dinero inician, operan, ¿no? Y cómo se determinan los fondos para cada país, que no todos recibían lo mismo, ¿no? Entonces eso es, me parece que es un tema importante para la historia latinoamericana. Bueno, y eso pues sería mis comentarios. Y para el compañero, sí, ¿no? O cada quien después, sí, nada más en una pregunta: ¿cómo investigar el reclutamiento de los niños en los cárteles o en las mafias, en el caso de Michoacán? Sí, la idea es a través de la información periodística por los motivos de seguridad. Sí, porque me asusté un poco porque pensaba que vaya a entrevistar a no, sí, no le van a decir nada. Pero se ha reportado más por la prensa y sobre todo desapariciones que se han dado. O sea, ahorita es un tema así como de mayor preocupación, ¿no? Pero sí, las fuentes, era esa mi pregunta: ¿qué fuentes para investigar? Porque hablabas así como hay que ver por qué lo reclutan, cómo, ¿no? Sí, no, es a través de las mismas entrevistas que se han podido hacer de los medios de comunicación, por cuestiones también, sí, de seguridad. Leí un poco el tema del método comparativo, a lo mejor citar a un autor ya clásico, puede sesgar por la idea de que el método comparativo pues siempre se está actualizando, en realidad nunca pierde vigencia. Puede tener muchos autores que lo enuncian, que lo actualizan, y seguro que si ves hacia otros campos del conocimiento, aparte de la historia, vas a encontrar también formas útiles pues, de comparar. Creo que eso no pierde vigencia. Te sugeriría que la hipótesis no plantees no recuerdo si la hipótesis, pero escuché que consideras pues a priori fallido el programa ALPRO. Habría que ver, ya que vas a ir a Washington, cómo lo evaluaron ellos, ¿sí? Y además sería interesante que todo programa pues se evalúe en función del logro de sus metas, ¿sí? Si este programa fue detonado por la Revolución Cubana, pues es seguro que tuvo alguna eficacia pues como programa de contención, ¿sí?
evitando pues que el caso cubano se replicara. Sí hubo otros intentos, ¿verdad? Pero fueron rápidamente controlados, pues no por este tipo de programas contencionistas, ¿no? En todo caso, sería interesante que ofrezcas una mirada histórica, pues esa relación tan, vamos a decir, necesaria y a la vez problemática que tiene Estados Unidos con América Latina, ¿no? Que periódicamente se actualiza, pues, desde el último episodio, pues, con el caso venezolano o el caso cubano, que está, vamos a decir, viviendo como otro tiempo en el conflicto, y creo que daría una perspectiva comparativa interesante también en términos históricos, ¿sí? Y bueno, en el caso del compañero de la violencia, creo que, bueno, me parece interesante las fuentes hemerográficas, pero es importante que consideres que las fuentes hemerográficas siempre tienden a sobrerepresentar el fenómeno, ¿sí? Que son, no creo que intrínsecamente tiendan a la exageración, o sea, no quiero implicar eso, pero vamos a decir, la construcción mediática, pues, del fenómeno de la violencia infantil, si la basas exclusivamente en fuentes hemerográficas, creo que vas a tener que estar muy alerta, pues, para evitar el amarillismo, por así decirlo, en la cobertura mediática, y obviamente deberías considerar otras fuentes para validar esa información. O sea, entiendo que hacer trabajo de campo ahí puede ser riesgoso, ¿verdad? Pero sí deberías considerar a lo mejor otros documentos. Hay instancias que hacen también estudios, inclusive por la propia ONU, UNICEF, etcétera, varias agencias internacionales que tienen estudios especializados sobre el fenómeno de la violencia infantil, que te servirían para validar más la información, que sí puede ser muy rica y, pues digo, puede ser inclusive explosiva, pero tiende, reitero, a sobrerepresentar el fenómeno de la violencia infantil. Sí, está bien. Muy breve, y bueno, para Lorena coincido en dos aspectos. Creo, y no sé, eso se tendrá que valorar con tu asesor y el comité, creo que sí está muy abierto el tema. América Latina es muy amplio, además también son contextos muy diferentes. Para la década de los 60 es muy diferente pensar en México que pensar en Chile, que pensar en Centroamérica, y creo que sí valdría la pena lo que ya han comentado, de seleccionar un par efectivamente de casos que puedas contrastar, para lógicamente desde ahí poder llegar a una conclusión no adelantada ahorita, funcionaron o no funcionaron, cómo y por qué. Entonces creo que ahí sí, coincido en eso, que sí se tendría que acotar. Otro elemento creo también importante, creo, en general, para no equivocarme, presentas marco teórico y estado de la cuestión, pero comienzas hablando de antecedentes. Creo que suele suceder muchas de las veces eso, se confunden los antecedentes con el marco teórico, ¿sí? Los antecedentes son justamente lo que se ha hecho y lo que se ha escrito, y efectivamente si revisamos esas tesis que tú ponías, es curioso y interesante esto, que varias de ellas se enfocan en casos concretos, ¿sí? O sea, para eso sirven esos antecedentes, pero no podemos considerarlos como marco teórico ni como estado de la cuestión, cosa aparte. Entonces, yo creo que ahí sí como una observación general. En el caso de César, sí. No sé si revisaste la semana pasada Reporte Índigo, y es el primero que yo veo. Reporte Índigo sacó un artículo que se llama El niño de la guerra. Sí. Te recomendaría que lo revisaras, ya lo revisaste. Es el primero que yo veo que efectivamente se enfoca directamente sobre un testimonio, y obviamente ahí viene también lo que el doctor Miguel decía, es una fuente, entre comillas, fidedigna, pero lógicamente el periodismo puede tender de repente a estos elementos. Entonces ahí hay un primer indicio de que además el tema que quieres trabajar vale la pena trabajarlo, porque es algo que se empieza a detectar, que está precisamente generando algo que hay que observar. Sí, está bien. Un comentario para Lorena. Un poco ya, simplemente para redundar lo que dijeron los compañeros, la situación de si fue un fracaso o no, ante quién y cómo lo mides. Y eso es importante, porque mientras para unos países pudo haber sido un fracaso, pues fue botín y banquete para muchos partidos políticos inclusive.
Pero sería importante en este sentido que si vas a visitar la biblioteca del Congreso, revises los archivos desclasificados que se tienen ahorita de esa época. Específicamente los de Alto son los que fueron desclasificados. Y entonces tienes ahí el chisme desde adentro. O sea, desde la CIA, lo que estaba haciendo y hacia dónde estaba siendo canalizado el dinero. Y yo creo que eso te daría precisamente la parte interna de qué estaban planeando ellos y qué estaban tramando cuando estaban dirigiendo el dinero hacia ciertos países en específico. ¿Por qué? Porque a su vez ellos estaban retroalimentando de sus embajadas. Entonces, eso te permite generar una visión desde el punto de vista yanqui, que es el que está proporcionando el dinero, y ahí sí ya puedes elegir tal vez al país que te esté dando los mejores datos para hacer tu estudio de impacto. Creo que en ese sentido podría ser de mayor utilidad. Creo que hay algunos que estaban disponibles en la red, que el problema también con los Wikileaks y eso, que a lo mejor al rato te cae la CIA, pero si los manejas con cuidado, no te puedes hacer.